Francisco Cándido Xavier. Por el Espíritu Emmanuel. Episodios de la historia del cristianismo en el siglo II. Novela verídica dictada por el Espíritu Emmanuel al medium. Carta al lector. Amigo mío, Dios te conceda paz. Si leíste las páginas sencillas de hace 2000 años, es posible que busques aquí la continuación de las luchas intensas vividas por sus personajes reales, en el escenario de las lides redentoras de la tierra. Es por este motivo que me siento obligado a explicarte algunos detalles con respecto al desarrollo de esta nueva historia. 50 años después de las ruinas humeantes de Pompeya, cuando el implacable senador Publio Léntulo se alejaba nuevamente del mundo para medir el valor de sus dolorosas experiencias terrestres, vamos a encontrarlo en estas páginas bajo la humilde vestimenta de esclavo, que su orgulloso corazón había despreciado tanto en otro tiempo. La misericordia del Señor le permitió reparar con la personalidad de Nestorio los desmanes y arbitrariedades cometidos en el pretérito, cuando, como hombre público, suponía tener en sus manos vanidosas todos los poderes, por injustificable derecho divino. Si observas a un hombre cautivo, reconocerás en cada uno de sus sufrimientos la venturosa redención de un pasado erróneo. Siendo, además, el deber de satisfacer tu curiosidad con respecto a sus compañeros más directos en esta nueva peregrinación terrena, de la cual este libro es un testimonio real. No obstante estar en la tierra en la misma época los miembros de la familia Severo, Flavia y Marco, Léntulo, Saúl y Andrés de Gioras, Aurelia, Sulpicio, Fulvia y demás personajes del mismo drama, todos estos compañeros de lucha se encontraban en otros sectores soportando benditas penas, y no comparecen aquí, donde el senador Publio Léntulo aparece a tus ojos bajo la indumentaria de esclavo, ya en la edad madura, como elemento integrante de un cuadro nuevo. De todos los personajes de hace 2000 años se encuentra aquí, junto a otras figuras del mismo tiempo, como la de Policarpo, que no es mencionado en el libro anterior, un compañero que por lazos afectivos que lo ligaban a aquel, se había convertido en su cariñoso hermano, por la consagración a las mismas luchas políticas y sociales en la Roma de Nerón y de Vespasiano. Me refiero a Pompilio Craso, ese mismo hermano de destino en la destrucción de Jerusalén, cuyo corazón palpitante le arrancó del pecho Nicandro obedeciendo las severas órdenes de un jefe cruel y vengativo. Pompilio Craso, es el mismo Elvidio Lucio y de estas páginas, resurgido en el mundo para el trabajo renovador. Y aludiendo a este amigo esforzado y generoso, quiero decirte que este libro no fue escrito por nosotros y para nosotros, con el propósito de describir nuestras luchas en el mundo terrestre. Este libro es un cúmulo de verdades sobre un corazón sublime de mujer, transformada en santa, cuyo heroísmo divino fue una luz encendida en el camino de numerosos espíritus amargados y sufrientes. En hace 2000 años buscábamos destacar una época de luces y de sombras, donde el materialismo romano y el cristianismo se disputaban la posesión de las almas en un escenario de miserias y esplendores, entre las extremas exaltaciones del César y los maravillosos ejemplos de los seguidores de Cristo. Allí, Publio Léntulo se movía entre desaciertos morales y deslumbramientos transitorios, aquí como el esclavo Nestorio, observa un alma. Me refiero a Celia, figura central de las páginas de esta historia, cuyo corazón amoroso y sabio entendió y aplicó todas las lecciones del Divino Maestro en el doloroso transcurso de su vida. En la secuencia de los hechos del relato seguirás sus pasos de niña y de joven, como si contemplaras un ángel resistiendo por encima de todas las contingencias de la tierra. Santa por las virtudes y por los actos de su existencia edificante, su espíritu era un lirio nacido del lodo de las pasiones del mundo, para perfumar la noche de la vida terrestre con los aromas suaves de las más divinas esperanzas del cielo. Por lo tanto, podemos afirmar, lector amigo, que este volumen no es una continuación integral de las experiencias purificadoras del viejo senador Léntulo, en los ambientes de redención de los trabajos terrestres. Es la historia de un sublime corazón femenino que se divinizó en el sacrificio y en la abnegación, confiando en Jesús cuando tuvo que derramar las lágrimas de su noche de dolor y de trabajo, de reparación y de esperanza. La Iglesia romana guarda hasta hoy en sus archivos envejecidos su ejemplar tradición, aunque las fechas y los nombres, las descripciones y los apuntes se encuentren confusos y oscuros por la mano falsificadora de los narradores humanos. Amigo y hermano mío, abre estas páginas reflexionando en el torbellino de lágrimas que se contiene en el corazón humano, y piensa en la parte de experiencias amargas que los días transitorios de la vida le trajeron. Es posible que también hayas amado y sufrido mucho. Algunas veces, sentiste el soplo frío de la adversidad helando tu corazón. Otras, te hirieron el alma bien intencionada y sensible la calumnia y el desengaño. En ciertas circunstancias miraste también al cielo y preguntaste, en silencio, dónde estaban la verdad y la justicia, invocando la misericordia de Dios en preces dolorosas.
Mas, sabiendo que todos los dolores tienen una finalidad gloriosa en la redención de tu espíritu, lee esta historia real y medítala. Los ejemplos de un alma santificada en el sufrimiento y la humildad te enseñarán a amar el trabajo y las penas de cada día, observando sus martirios morales y sintiendo en forma vívida su profunda fe, experimentarás un dulce consuelo que renovará tus esperanzas en Jesucristo. Procura comprender la esencia de esta fuente de verdades confortadoras. Desde el plano espiritual, ese espíritu purificado de nuestra heroína derramará en tu corazón un bálsamo consolador de sublimes esperanzas. Que aproveche su ejemplo, como nosotros en la época de las luchas y de las experiencias pasadas, es lo que te desea un hermano y siervo humilde. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 19 de diciembre de 1939. Primera parte. Capítulo I. Una familia romana. Por entre la multitud que se hallaba en la gran plaza de Esmirna, en una clara mañana del año 131 de nuestra era, marchaba un grupo de esclavos jóvenes y atléticos, conduciendo una litera ricamente arreglada al gusto de la época. De trecho en trecho se escuchaban las voces de los que la transportaban exclamando: «Dejad pasar al noble tribuno Cayo Fabricio. Abrid paso al noble representante Augusto. Paso. Paso». En cuanto el rostro de un patricio romano se asomó entre las cortinas de la litera con aire de enfado, para observar a la muchedumbre rumorosa, se deshicieron los pequeños grupos populares, formados deprisa alrededor del mercado de pescado y legumbres, situado en el gran paseo público. Siguiendo a la litera, caminaba un hombre de unos 45 años, que dejaba ver en sus líneas fisonómicas un perfil israelita y un orgullo disconforme. Sin embargo, la actitud humilde evidenciaba que pertenecía a una clase inferior, aunque no participaba del esfuerzo de los transportadores, se adivinaba en su semblante contrahecho la situación dolorosa de esclavo. Se respiraba en la margen del espléndido golfo un aire aromatizado que los vientos del Egeo traían del gran archipiélago. El movimiento de la ciudad crecía mucho en aquellos inolvidables días que siguieron a la última guerra civil, que había devastado Judea para siempre. Millares de peregrinos la invadían por todos los flancos, huyendo de las terribles circunstancias en que se encontraba Palestina, asolada por los flagelos de la pasada revolución, la que había aniquilado los últimos lazos de cohesión entre las tribus laboriosas de Israel y las había desterrado de la patria. Allí se refugiaban hambrientos, restos de antiguas autoridades y de numerosos plutócratas de Jerusalén, de Cesarea, de Betel y de Tiberíades, con el afán de sustraerse a los tormentos del cautiverio, después de las victorias de Julio VI Severo sobre los fanáticos partidarios del famoso barco Ciba. Venciendo los movimientos instintivos de la muchedumbre, la litera del tribuno se detuvo frente a un soberbio edificio, en el cual los estilos griego y romano se mezclaban armoniosamente. Se quedó allí mientras era anunciado en el interior, donde lo esperaba con evidente interés, un patricio relativamente joven, de unos 40 años. «Por Júpiter exclamó Fabricio, abrazando a su amigo Elvidio Lucio no suponía que te iba a encontrar en una plenitud de vigor y elegancia tal que podría causar la envidia de los mismos dioses. Vaya, replicó el interpelado, en cuya sonrisa se podía leer la satisfacción que le causaban esas palabras cariñosas y amigas son milagros de nuestros tiempos. Por otra parte, si hay alguien que merezca tales elogios eres tú, a quien Adonis siempre le rindió homenajes». En ese momento un esclavo todavía joven se aproximó con una bandeja de plata, donde se alineaban pequeños recipientes que contenían perfumes y coronas de la época adornadas con rosas. Elvidio Lucio tomó cuidadosamente una de ellas, mientras el visitante agradecía con una leve señal de cabeza. Más lo oye, continuó el anfitrión sin disimular la alegría que le producía la visita hace bastante tiempo que aguardábamos tu llegada, para partir para Roma a la mayor brevedad posible. Hace 2 días que la galera está a nuestra disposición, dependiendo la partida tan solo de tu arribo. Y palmeándole amistosamente un hombro le preguntó, ¿a qué se debió la demora? Bien sabes, explicó Fabricio, que sumariar los estragos producidos por la última revolución es una tarea muy difícil para realizarla en pocas semanas, razón por la cual, a pesar de la demora a la que te refieres, no llevo al gobierno imperial un informe minucioso y completo, sino apenas algunos datos generales. Y a propósito de la revolución de Judea, ¿cuál es tu impresión personal de los acontecimientos? Cayo Fabricio esbozó una leve sonrisa, respondiendo con amabilidad, antes de dar mi opinión, sé que la tuya es la de quien encaró los hechos con el mayor optimismo. Sí, mi amigo dijo Elvidio Lucio como para justificarte es verdad que toda la venta de mi cría de caballos de Idumea para las fuerzas en operaciones,
consolidó mi posición económica, dispensándome de mayores preocupaciones en cuanto al futuro de mi familia. Sin embargo, eso no impide que considere la penosa situación de los millares de personas que se arruinaron para siempre. Además, si la suerte me favoreció en el plano de mis necesidades materiales, lo debo principalmente a la intervención de mi suegro y del prefecto Lolio Urbico-. ¿El censor Fabio Cornelio te ayudó tan decisivamente? Preguntó Fabricio, algo admirado. Sí. Está bien dijo Cayo, ya despreocupado yo nunca entendí nada de la cría de caballos de Idumea o de las bestias de Liguria. Por otra parte, el éxito de tus negocios no altera nuestra vieja y cordial amistad. Por Pollux, no hay necesidad de tantas explicaciones en ese sentido. Y después se debe beber un trago de Falerno solícitamente servido, continuó, como analizando sus reminiscencias más íntimas. El estado de la provincia es lastimero, y en mi opinión, los judíos nunca más encontrarán en Palestina el beneficio consolador de un hogar y de una patria. Según el conocimiento exacto de los hechos, en diversos encuentros murieron más de 180.000 israelitas. Fueron destruidas casi todas las poblaciones pequeñas. En la zona de Betel la miseria alcanzó proporciones inauditas. Familias enteras, desamparadas e indefensas, fueron cobardemente asesinadas. Mientras el hambre y la desolación causan la ruina general, llega también la peste, que proviene de las emanaciones de los cadáveres insepultos. Jamás hubiera supuesto ver a Judea en tales condiciones, pero, ¿a quién debemos culpar por lo que ocurre? El gobierno de Adriano no se caracteriza por la rectitud y la justicia, preguntó el Elvidio Lucio con gran interés. No puedo afirmarlo con certeza replicó atentamente Fabricio personalmente considero que el gran culpable fue Tinello Rufo legado propretor de la provincia. Su incapacidad política se puso de manifiesto durante todo el desarrollo de los hechos. La reedificación de Jerusalén con el nombre de Elia Capitolina, obedeciendo a los caprichos del emperador, espanta a los israelitas deseosos de conservar las tradiciones de la ciudad santa. El momento requería un hombre de cualidades excepcionales al frente de los asuntos de Judea. En cambio, Tinello Rufo no hace más que exacerbar los ánimos populares con imposiciones religiosas de todos los matices, contrariando la clásica actitud de tolerancia del imperio en los territorios conquistados. Elvidio Lucio oía a su amigo con singular interés, pero como si desease alejar de sí algún recuerdo amargo murmuró, Fabricio, mi querido, tu descripción de Judea me amedrenta, los años que pasamos en Asia Menor me devuelven a Roma con el corazón temeroso. En toda Palestina campean supersticiones totalmente contrarias a nuestras tradiciones más respetables, y esas creencias extrañas invaden el propio ambiente familiar, dificultándonos la tarea de establecer la armonía hogareña. Ya sé replicó el amigo solícitamente te refieres ciertamente al cristianismo, con sus innovaciones y sus partidarios. Más, agregó Cayo, evidenciando una preocupación mayor ¿acaso Albalucini habrá dejado de ser la segura vestal de tu casa? ¿Será posible? No, dijo Elvidio, ansioso de ser comprendido no se trata de mi esposa, alerta centinela de todos los sucesos de mi vida desde hace muchos años, sino de una de mis hijas que, contrariamente a todas las previsiones, adhirió a semejantes principios, causándonos los más serios disgustos. Va. Me acuerdo de Elvidia y de Celia, que de pequeñas eran dos sonrisas de los dioses en tu casa. ¿Pero tan jóvenes e inclinadas a meditaciones filosóficas? Elvidia, la mayor, no se interesó por tales brujerías, mas nuestra pobre Celia parece bastante perjudicada por las supersticiones orientales, tanto que cuando lleguemos a Roma tengo la intención de dejarla en compañía de mi padre por algún tiempo. Sus lecciones de virtud doméstica le han de renovar el corazón, según creemos. Es verdad asintió Fabricio el venerable Cnello Lucio convertiría a los que poseen los sentimientos más bárbaros de nuestras provincias en seguidores de las tradiciones romanas. Se hizo una ligera pausa en la conversación, mientras Cayo tamborileaba con los dedos, dando a entender su preocupación, como si evocase algún doloroso recuerdo. Elvidio murmuró el tribuno fraternalmente tu regreso a Roma ha de causar aprensiones a tus verdaderos amigos. Recordando a tu padre, me he acordado instintivamente de Silano, el pequeño huérfano que llegó casi a adoptar oficialmente como hijo propio, deseoso de librarse de la calumnia que se te imputó al comienzo de tu juventud, sí dijo el anfitrión como si hubiese repentinamente despertado aunque no desconoces la acusación calumniosa que pesó sobre mí.
Por otra parte, mi padre no ignora esto. A pesar de todo, tu venerable progenitor no vaciló en hacerse cargo de la criatura, hacia le encaminaba, con el mayor de los cariños. Después de pasarse nerviosamente una mano por la frente, Elvidio Lucio preguntó, ¿y Silano? ¿Sabes lo que se ha hecho de él? Las últimas informaciones lo daban como incorporado a las falanges nuestras que mantienen el dominio en las Galias, como un simple soldado del ejército. Algunas veces agregó Elvidio preocupado he pensado en la suerte de este muchacho, protegido por la generosidad de mi padre, desde el tiempo de mi primera juventud. Mas, ¿qué hacer? Desde que me casé hice todo lo posible para traerlo a nuestro lado. Mi propiedad de Idumea podría proporcionarle una existencia simple y libre de mayores cuidados, bajo mi atenta vigilancia. Sin embargo, Alba Lucinia se opone terminantemente a mis proyectos, no solo recordando los comentarios calumniosos de los que fui blanco en el pasado, sino también alegando sus derechos exclusivos a un afecto, por lo que fui compelido a conformarme, teniendo en cuenta las nobles cualidades de su alma generosa. Bien sabes que mi esposa es merecedora de recibir las mayores atenciones. No tengo más remedio que aceptar de buen grado sus afectuosas imposiciones. Elvidio, buen amigo exclamó Fabricio, demostrando prudencia no debo ni puedo interferir en tu vida íntima. Problemas hay en la vida que solamente los cónyuges pueden solucionar entre sí, en la sagrada intimidad del hogar. Pero no es solo por el caso de Silano que me siento temeroso por tu regreso. Y mirando a su amigo fijamente le preguntó, ¿te acuerdas de Claudia Sabina? Sí, respondió vagamente. No sé si estás debidamente informado a su respecto. Claudia es hoy la esposa de Lolio Urbico, el prefecto de los pretorianos. No debes ignorar que ese hombre es la personalidad del día, como depositario de la máxima confianza del emperador. Elvidio Lucio se pasó una mano por la frente, como si desease ahuyentar un penoso recuerdo, contestando al final para tranquilizarse a sí mismo, no deseo exhumar el pasado, ya que hoy soy otro hombre, mas, si hubiera necesidad de obtener prestigio en la capital del imperio, no podemos olvidar igualmente, que mi suegro es una persona de toda confianza, no solo del prefecto al que aludes, sino también de todas las autoridades administrativas. Bien lo sé, pero no ignoro también que el corazón humano tiene escondrijos misteriosos. No creo que Claudia, hoy elevada a las esferas de la más alta aristocracia por los caprichos del destino, haya olvidado la humillación de su amor violento de plebeya, pisoteado en otros tiempos. Sí, confirmó Elvidio Lucio ensimismado en sus más íntimos recuerdos. Muchas veces he lamentado haber alimentado en su corazón un afecto tan intenso, mas, ¿qué hacer? La juventud está sujeta a muchos caprichos, y en la mayoría de los casos, no hay advertencia capaz de rasgar el velo de la ceguera. ¿Estarás ahora menos joven para que te sientas completamente libre de los múltiples caprichos de nuestra época? El interpelado comprendió todo el alcance de aquellas observaciones sabias y prudentes, y como si no aprobase el examen de las circunstancias y de los hechos, cuya penosa recordación lo atormentaría, replicó sin perder el aparente buen humor, aunque sus ojos evidenciasen una amarga preocupación, callo, mi buen amigo, por las barbas de Júpiter. No me hagas volver al piéfago oscuro del pasado. Desde tu llegada no me hablaste más que de asuntos penosos y sombríos. Primero de la miseria de Judea, como para erizar los cabellos con sus cuadros de desolación y de ruina, y después te has vuelto hacia el escabroso pasado, como si no te bastaran las actuales amarguras. Háblame más, explicar el motivo. Siento temores con respecto del futuro. La máquina de intrigas de la sociedad romana me resulta aborrecible. Y nunca pude encontrar la forma de huir de su ambiente detestable. Mi regreso a Roma está lleno de perspectivas dolorosas, aunque no me atreva a confesarlo. Fabricio lo escuchó atento y compungido. Las palabras del amigo denunciaban el profundo temor de retornar al pasado tan lleno de aventuras. Aquella actitud dolorosa demostraba que el recuerdo de los tiempos idos todavía palpitaba en su pecho, a pesar de todos los esfuerzos para olvidar. Reprimiendo los propios recelos, dijo entonces afectuosamente, pues bien, no hablaremos más de eso. Y acentuando la alegría que le causaba aquel encuentro, continuó conmovidamente, podría tal vez haberme olvidado de algo que me pediste. Sin más demora. Se encaminó para el atrio, donde los servidores de confianza esperaban sus órdenes. Luego regresó a la sala acompañado por el desconocido que había seguido su litera en la actitud humilde de esclavo.
El Elvidio Lucio se sorprendió al ver al interesante personaje que le era presentado. Se dio cuenta de inmediato de su condición de siervo, más que su asombro era causado por la profunda simpatía que aquella figura le inspiraba. Había una vibración de noble orgullo, atemperado por una singular humildad. Sobre la frente ancha le caían canas precoces, aunque su físico denunciaba la plenitud de energía orgánica de la edad madura. Su aspecto general, con todo, era el de un hombre profundamente desencantado de la vida. En su rostro se percibía la señal de sufrimientos y luchas indefinibles, huellas dolorosas compensadas por el fulgor enérgico de su mirada, transparente de serenidad. He aquí la sorpresa subrayó Cayo Fabricio alegremente compré como un recuerdo, esta preciosidad en la feria de Terebinto, cuando algunos de los nuestros liquidaban la expoliación de los vencidos. Elvidio Lucio parecía no escucharlo, como si procurase sumergirse profundamente aquella figura curiosa al alcance de sus ojos, y cuya simpatía le tocaba las fibras más sensibles y más íntimas. ¿Te admiras? Insistió Cayo, deseoso de oír sus apreciaciones directas y francas. ¿Querías, tal vez, que te hubiera traído un formidable Hércules? Prefería halagarte con un raro ejemplar de sabiduría. Elvidio agradeció con un gesto expresivo, acercándose al silencioso esclavo con una leve sonrisa. ¿Cómo te llamas? Le preguntó solícito. Nestorio. ¿Dónde naciste? ¿En Grecia? Sí, respondió el interpelado con una dolorosa sonrisa. ¿Cómo pudiste llegar a Terebinto? Señor, soy de origen judío, a pesar de haber nacido en Efeso. Mis antepasados se trasladaron a Jonia hace algunos decenios. Por las guerras civiles de Palestina. Me crié en las márgenes del Egeo, donde más tarde formé mi familia. La suerte, sin embargo, no me favoreció. He perdido prematuramente a mi compañera, debido a grandes disgustos. Pronto, víctima de persecuciones implacables, fui esclavizado por ilustres romanos, quienes me condujeron al antiguo país de mis ascendientes. ¿Y fue allá que la revolución te sorprendió? Sí. ¿Dónde te encontrabas? En las proximidades de Jerusalén. Hablaste de tu familia. ¿Tenías solamente mujer? No, señor. Tenía también un hijo. ¿También murió? Lo ignoro. Mi pobre hijo, todavía niño, cayó como su padre, en la dolorosa noche del cautiverio. Separado de mí, que lo vi partir con el corazón lacerado de dolor y de angustia, fue vendido a poderosos mercaderes del sur de Palestina. Elvidio Lucio miró a Fabricio, como para expresarle su admiración por las respuestas sosegadas del desconocido, continuando entretanto el interrogatorio. ¿A quién servías en Jerusalén? A Calio Flavio. Lo oí nombrar. ¿Cuál fue su suerte? Fue de los primeros en morir en los enfrentamientos que hubo en los alrededores de la ciudad, entre los legionarios de Tinello Rufo y los refuerzos judíos llegados de Betel. ¿También combatiste? Señor, no me correspondía combatir sino en el desempeño de las obligaciones debidas a aquel que, conservándome cautivo a los ojos del mundo, hacía mucho que me había restituido la libertad, por su magnánimo corazón. Mis armas debían ser las de la asistencia necesaria a su espíritu leal y justo. Calio Flavio no era para mí un verdugo, sino el amigo y protector de todos los momentos. Para mi íntimo consuelo, pude probarle mi dedicación, cuando le cerré los ojos en el postrer aliento. Por Júpiter, exclamó Elvidio, dirigiéndose en voz alta a su amigo es la primera vez que escucho a un esclavo bendecir a su señor. No es solo eso respondió Cayo Fabricio de buen humor, mientras el siervo los observaba erguido y digno Nestorio es la personificación de la sensatez. A pesar de sus lazos de sangre con Asia Menor, su cultura acerca del imperio es de las más vastas y notables. ¿Será posible? Expresó Elvidio, admirado. Conoce la historia romana tan bien como uno de nosotros. ¿Pero llegó a vivir en la capital del mundo? No. Según lo que dice solamente él la conoce por tradición. Invitado por los dos patricios, el esclavo se sentó para demostrar sus conocimientos.
con desenvoltura, habló de las encantadoras leyendas que envolvían el nacimiento de la famosa ciudad, entre los valles de Etruria y los deliciosos paisajes de Campanie, Rómulo y Remo, el recuerdo de Aca Larentia, el rapto de las Sabinas, eran imágenes que, en boca de un esclavo, se teñían de nuevos e interesantes matices. Enseguida pasó a explicar el extraordinario desenvolvimiento económico y político de la ciudad. La historia de Roma no tenía secretos para él. Remontándose a la época de Tarquinio Uprisco, habló de sus construcciones maravillosas y gigantescas, deteniéndose en aguas lodosas del Tíber. Recordó la figura de Servio Tulio, que dividió a la población romana en clases y centurias. Numa Pompilio, Menenio Agripa, los Gracchus, Sergio Ctiline, Cipiao Nasica y todas las figuras famosas de la República fueron recordadas en su exposición, donde los datos cronológicos se vertían con admirable exactitud. Los dioses de la ciudad, las costumbres, conquistas, generales intrépidos y valerosos, estaban detalladamente grabados en su memoria en forma indeleble. Siguiendo el curso de sus conocimientos, se refirió al imperio desde sus orígenes, destacando sus portentosas realizaciones desde el fastuoso brillo de la corte de Augusto. Las magnificencias de los Césares, expuestas por su fluida dialéctica, presentaban nuevos matices históricos, por sus consideraciones psicológicas acerca de todas las situaciones políticas y sociales. Mucho tiempo había hablado Nestorio de sus conocimientos del pasado, cuando Elvidio Lucio sinceramente sorprendido lo interpeló, ¿dónde adquiriste esa cultura, basada en nuestras más remotas tradiciones? Señor, he leído todos los libros que se refieren a Roma que estuvieron a mi alcance desde que era joven. Además, sin que pueda explicar la razón, la capital del imperio ejerce sobre mí la más singular de todas las deducciones. Ahora bien, agregó Cayo Fabricio satisfecho. Nestorio tanto conoce un libro de Salustino como una página de Petronio. Del mismo modo, los autores griegos no tienen secretos para él. Considerada su predilección por los asuntos romanos, parecería que hubiera nacido cerca de nuestras puertas. El esclavo sonrió levemente, mientras Elvidio Lucio aclaraba, semejantes conocimientos evidencian un interés injustificable de parte de un cautivo. Y después de una pausa, como si estuviese pensando en un proyecto íntimo, le dijo a un amigo, te felicito por tu elección. Mi gran preocupación actual era conseguir un siervo culto, que pudiese ocuparse de completar la educación de mis hijas, y que me ayudara al mismo tiempo en la administración de los procesos del Estado, a los que deberé atender con relación a mi futuro cargo. El anfitrión todavía no había concluido su agradecimiento, cuando aparecieron en la sala la esposa y las hijas, formando un gracioso cuadro familiar. Alba Lucinia, que todavía no había llegado a los 40 años, conservaba en el rostro la belleza de la juventud, que iluminaba su perfil de Madonna. Al lado de sus hijas, dos risueñas primaveras, su aspecto juvenil tomaba matices de noble expresión de castidad, y se confundía con las dos como si fuera su hermana mayor, en vez de la madre extremosa y afable. Elvidia y Celia, aunque muy parecidas físicamente, evidenciaban diferentes temperamentos e inclinaciones espirituales. La primera tenía en los ojos la inquietud propia de su edad, indicando los sueños febriles que dominaban su alma, al tiempo que la segunda miraba serena y profundamente, como si la joven hubiera envejecido en forma prematura desde el punto de vista espiritual. Las tres, que lucían graciosamente los delicados atavíos domésticos, y tenían recogidos los cabellos en preciosas redes de oro, ofrecieron a Cayo Fabricio una sonrisa de acogida. Ahora bien, murmuró el huésped con la vivacidad propia de su genio expansivo, avanzando hacia la dueña de casa. Mi gran amigo Elvidio encontró el altar de las tres gracias y las entronizó egoístamente en su hogar. Por otra parte, aquí estamos en las regiones del Egeo, cuna de todas las divinidades. Sus salutaciones fueron recibidas con general agrado. No solamente Alba Lucinia, sino también las hijas se alegraban de la presencia del cariñoso y viejo amigo de la familia. Pronto todo el grupo conversaba animadamente. Se comentaron las noticias de Roma, las impresiones sobre Idumea y de otras regiones de Palestina, donde Elvidio Lucio había residido con su familia, y también se emitieron opiniones encantadoras e íntimas acerca de las trivialidades cotidianas. En un determinado momento, el dueño de casa hizo que su esposa se fijara en Nestorio, retirado hacia un lado de la sala, exclamando con entusiasmo, Lucinia, es el regio presente que Cayo nos trajo de Terebinto. ¿Un esclavo? Preguntó la señora con tono de piedad. Sí. Un precioso esclavo. Su extraordinaria memoria es uno de los fenómenos más interesantes que he observado en toda mi vida.
Imagínate que puede relatar la larga historia de Roma sin omitir el más mínimo detalle. Conoce todas nuestras costumbres y tradiciones como si hubiese nacido en el Palatino. Deseo sinceramente tomarlo a mi servicio particular, utilizándolo al mismo tiempo para la instrucción de nuestras hijas. Alba Lucinia miró al desconocido con sorpresa y simpatía. Por su parte, las dos jóvenes lo contemplaban admiradas. Saliendo, con todo, de su asombro, la noble matrona dijo reflexivamente, _ el vídeo, siempre consideré el cuidado de una familia como una de las misiones más delicadas de nuestra vida. Si ese hombre dio pruebas de sus conocimientos, te las ha dado también de sus virtudes para que lo utilicemos, confiadamente, en la educación de nuestras hijas. El marido se sintió confundido para poder responder a una pregunta tan sensata y oportuna, mas en su auxilio fue la palabra firme de Cayo, que aclaró, _ yo se las doy, mi señora, si el vídeo puede garantizar su sabiduría, yo puedo dar testimonio de sus nobles cualidades morales. Alba Lucinia pareció meditar por unos instantes, añadiendo, al final, con una sonrisa satisfecha, _ está bien, aceptaremos la garantía de su palabra. Enseguida, la graciosa dama miró a Nestorio con caridad y blandura, comprendiendo que si su doloroso aspecto era ciertamente el de un esclavo, los ojos revelaban una serenidad superior, saturada de extraña firmeza. Después de un minuto de observación atenta y silenciosa, se volvió hacia su marido y le habló con voz casi imperceptible, como si buscase su aprobación, antes de dar cumplimiento a algún deseo. El vídeo, por su parte, sonrió ligeramente, haciendo una señal de aceptación con la cabeza. Volviéndose, entonces a los demás, la noble señora dijo conmovidamente _ Cayo Fabricio, mi marido y yo resolvimos que nuestras hijas utilicen la cooperación intelectual de un hombre libre. Y tomando una pequeña vara, que descansaba dentro de un jarrón oriental a un lado de la sala, tocó levemente la frente del esclavo, siguiendo las ceremonias familiares con las que el señor libertaba a los cautivos en la Roma imperial exclamó, _ Nestorio, nuestra casa te declara libre para siempre. Hijas _ continuó diciendo emocionada, dirigiéndose hacia las dos jóvenes _ nunca humilléis a este hombre que es libre y que gozará de plena libertad para cumplir con sus deberes. Cayo y Elvidio se miraron satisfechos. Mientras Elvidia, altiva, felicitaba de lejos al liberto con una leve señal de cabeza, Celia se aproximó a Nestorio, quien tenía los ojos húmedos de lágrimas, y le tendió la mano aristocrática y delicada, en una congratulación sincera y cariñosa. Sus ojos se encontraron con los del ex esclavo en una onda de afecto y atracción indefinibles. El liberto, visiblemente emocionado, se inclinó y besó reverentemente la mano generosa que la joven Patricia le ofrecía. La escena conmovedora perduraba todavía, cuando con sorpresa general, Nestorio se levantó del rincón en que se hallaba, y caminando hasta el centro de la sala, se arrodilló ante sus benefactores y besó humildemente los pies de Alba Lucinia. Capítulo 2. Un ángel y un filósofo. El palacio donde residía el prefecto Lolio Urbico estaba situado en una de las más hermosas elevaciones de la colina en la que se levantaba el Capitolio. La fortuna de su dueño era una de las más cuantiosas de la ciudad, y su situación política era de las más envidiables por su prestigio y por los respectivos privilegios. Aunque descendientes de antiguas familias del patriciado, no había recibido una gran herencia de sus parientes más ilustres, y, sin embargo, el emperador bien temprano lo tomó a su cuidado. Hizo de él, al principio, un tribuno militar lleno de esperanzas y de perspectivas promisorias, para promoverlo enseguida a los puestos más prominentes. Lo transformó después en su hombre de confianza. Le hizo valiosas donaciones en propiedades y títulos de nobleza. Sin embargo, la aristocracia de la ciudad se asombró cuando Adriano le aconsejó casarse con Claudia Sabina, plebeya de talento poco común y de rara belleza, que consiguiera con su favoritismo las más elevadas prerrogativas de la corte. Lolio Urbico no vaciló en cumplir la voluntad de su protector y mejor amigo. Se casó displicentemente, como si en el matrimonio debiese encontrar un total salvaguardia de todos sus intereses particulares, prosiguiendo, sin embargo, con su vida de aventuras alegres, en las diversas campañas militares, ya fuese en la capital del imperio o en las ciudades de sus numerosas provincias. Por otro lado, la esposa, ahora prestigiada por su nombre, ocupaba en el seno de la nobleza romana uno de los lugares de mayor relevancia. Poco inclinada a las preocupaciones de una matrona, no toleraba la vida hogareña y se entregaba a los desvaríos de la vida mundana, ora siguiendo los planes de sus amigos, ora organizando célebres festivales, famosos por el espectáculo artístico y por la discreta licenciosidad que los caracterizaba. La sociedad romana,
en franca marcha hacia la decadencia de las antiguas costumbres familiares, gustaba de sus maneras libres, mientras el espíritu discreto del emperador y la voluptuosidad de los cortesanos se regocijaban con sus emprendimientos, en el torbellino de las alegres iniciativas de los ambientes sociales más elevados. Claudia Sabina había conseguido uno de los puestos de mayor importancia en los círculos elegantes y frívolos. Sabiendo transformar la inteligencia en arma peligrosa, se valía de su posición para aumentar cada vez más su propio prestigio. Y elevaba al nivel envisada, para satisfacer fácilmente sus caprichos. Así que, alrededor de sus preciosas dotes de belleza física giraban todas las atenciones y todos los desvelos. Atardecía. En un elegante palacio próximo al templo de Júpiter Capitolino, reinaba un ambiente pesado de soledad y quietud. Recostada en un diván de la terraza, encontramos a Claudia Sabina conversando reservadamente con una mujer de pueblo, en actitud de gran intimidad. Atería decía ella, interesada y discretamente te mandé llamar con el fin de aprovechar tu vieja dedicación en un asunto personal. Ordene respondía la mujer de aspecto humilde, con maneras aparentemente sencillas, pero estudiadas. Estoy siempre dispuesta a cumplir sus órdenes, sean cuales fueren. ¿Estarías dispuesta a servirme ciegamente en otra casa? Sin duda. Pues bien, yo no he vivido sino para vengarme de las terribles humillaciones del pasado. Señora, me acuerdo de sus amarguras en el seno de la plebe. Bien que conociste mis sufrimientos. Escucha continuaba Claudia Sabina bajando la voz intencionadamente ¿sabes quiénes son los Lucios en Roma? ¿Quién no conoce al anciano Cnello, señora? Antes de hablarme de sus penas, debo aclararle que conozco también sus disgustos, debidos a la ingratitud del hijo. Entonces, nada más necesito decirte respecto de lo que me compete hacer ahora. Tal vez ignores que el Elvidio Lucio y su familia llegarán a esta ciudad dentro de pocos días, de regreso de Oriente. Tengo intención de colocarte al servicio de su mujer, con fin de que puedas ayudarme en la ejecución integral de mis planes. Ordene y obedeceré ciegamente. ¿Conoces Tulia Cebina? La esposa del tribuno Máximo Cuntactor. Ella misma. Por lo que fui informada, Tulia Cebina tiene el encargo de su vieja compañera de infancia de conseguirle 2 o 3 siervas de entera confianza y capacitadas para satisfacer los imperativos de la Roma actual. Así que es importante que te presentes, cuanto antes, como candidata a ese cargo. ¿Cómo? ¿Considera probable que la esposa del tribuno llegue a aceptar mis simples ofrecimientos, sin referencia que me recomiende su criterio? Precisamos tener mucho cuidado en ese sentido. Tulia jamás deberá saber que eres una persona que tiene trato conmigo. Podrías presentar referencias especiales de Crisotemiso de Musonia, mis amigas más íntimas, pero esa medida no me parece acertada. Suscitaría, tal vez alguna sospecha, cuando yo tuviese mayor necesidad de tu intervención o de tus servicios. Ante todo, es preciso que te capacites en la utilización de tus propios recursos, en beneficio de nuestros proyectos. La adquisición de una sierva humilde es algo valioso y raro. Preséntate ante Tulia con la más absoluta sencillez. Háblale de tus necesidades, explícale tus buenos deseos. Tengo casi la certeza de que bastará eso para que venzamos en nuestros primeros pasos. Enseguida, como lo espero, serás admitida en el hogar de Alba Lucinia, la usurpadora de mi ventura. La has de servir con humildad, sumisión y esmero, hasta que conquiste su absoluta confianza. No precisarás verme frecuentemente para no despertar sospechas en torno de nuestras combinaciones. Vendrás a esta casa una vez por mes, para que establezcamos los acuerdos necesarios. Al principio, estudiarás el ambiente y me notificarás de todas las novedades y descubrimientos de la vida íntima de su morada. Más tarde, entonces, veremos la naturaleza de los servicios a ejecuta. ¿Puedo contar con tu dedicación y con tu silencio? Estoy enteramente a sus órdenes y cumpliré sus determinaciones con absoluta fidelidad. Confío en tus esfuerzos. Y, así diciendo, Claudia Sabina le entregó algunas centenas de sestercios en prenda de los mutuos compromisos. Atería guardó el pago de la primera combinación ávidamente, lanzando una mirada codiciosa a la bolsa y exclamando con cortesía, puede estar segura de que estaré vigilante y seré humilde y discreta.
caían las sombras de la noche sobre los montes albanos. No obstante, la emisaria de Claudia entrevistó a Tulia Cevina a las pocas horas para los fines conocidos. La esposa del tribuno máximo contactor, Patricia de corazón bondadosa, recibió a aquella mujer de pueblo con generosidad y dulzura. Las insistentes solicitaciones de Atería la confundían. Había comentado el pedido de su amiga Alba Lucinia en el círculo reducidísimo de amistades más íntimas, en tanto aquella sierva desconocida no le traía ninguna recomendación de los amigos con quienes hablara al respecto. Atribuyó, entonces, el hecho al chisme de alguna esclava que hubiese conocido el asunto indirectamente, a través de alguna conversación despreocupada. La humildad y la sencillez de Atería le parecieron encantadoras. Sus maneras revelaban extraordinaria capacidad de sumisión desvelada y cariñosa. Tulia Cevina la aceptó compadecida de su situación y la cogió esa misma noche, acomodándola entre sus siervas. A pocos días la puerta de Ostia presentaba singular movimiento. Lujosos vehículos se encaminaban hacia el puerto, donde la galera de nuestros conocidos ya había anclado. En las construcciones de la costa soleada se encontraban los ya mencionados, alegres y afectuosos. Un grupo de amigos y de representaciones sociales y políticas iba a recibir a Elvidio y a Cayo, con un diluvio de cariñosos abrazos. Lolio Urbico y su esposa llegaban, igualmente, al lado de Fabio Cornelio y su mujer Julia Spinter, anciana Patricia, conocida por sus tradiciones de orgullosa sinceridad. Tulia Cevina y Máximo Contactor también se encontraba allá, ansiosos por dar a sus amigos, que por tan largos años se habían ausentado, un abrazo fraternal. Numerosos parientes y conocidos se disputaban el instante de estrechar entre sus brazos a los queridos recién llegados, pero entre toda la multitud se destacaba la figura venerada de Cnello Lucio, aureolado por los cabellos blancos que las penosas experiencias de la vida habían santificado. Una atmósfera de amor y veneración se formaba en torno de su personalidad vibrante de cultura y de generosidad, que 75 años de luchas no habían logrado empañar. La sociedad romana había seguido el curso de todos sus pasos, conociendo de cerca sus hechos de nobleza y lealtad y respetando en él uno de los más sagrados exponentes de la educación antigua, llena de la belleza de Roma, en sus principios más austeros y más simples.